Es un placer para mí estar aquí el día de hoy. Mi nombre es Norma Guadalupe Cifuentes Morín. Soy ingeniero bioquímico y tengo una maestría en irrigación. Actualmente soy estudiante del doctorado en agua y suelo en el Instituto Tecnológico de Torreón. Les vengo a presentar mi artículo con el título Evapotranspiración del cultivo de granado por balance de energía. Como colaboradores participaron el doctor José Ernesto Frías Ramírez, el maestro Alanjuel Servín Prieto y el doctor José Alfredo Montemayor Trejo. Como introducción tenemos que se le conoce como la evapotranspiración a la combinación de dos procesos separados por medio de los cuales se pierde agua a la atmósfera, a través de la superficie del suelo por evaporación y por otra parte por la transpiración del cultivo. La evapotranspiración es una herramienta indispensable en los proyectos de ingeniería de riego. Por tanto, es uno de los elementos más trascendentales que influyen en la producción y rendimiento de los cultivos. Es un elemento clave en el cálculo del balance de energía superficial, en la detección de estrés hídrico y también en el cálculo de rendimientos agrícolas. Sin embargo, pues su medición directa o su estimación es muchas veces complicada, dada la diversidad y complejidad de los factores que actúan en el proceso, como lo son los factores meteorológicos, los factores fisiológicos y edafológicos. Uno de los métodos más utilizados actualmente en México es el método de la FAO 56, que está basado en la ecuación de Pillman-Montic, con la que se obtienen excelentes resultados. Para el cálculo de este tipo de modelos, pues se requiere una serie de datos de estaciones meteorológicas distribuidas estratégicamente en la zona de estudio, lo cual puede ser costoso y poco viable para zonas de grandes extensiones de cultivo. Por lo anterior, pues surge la necesidad de buscar herramientas que permitan facilitar las estimaciones y monitoreo de estos parámetros biofísicos que inciden en forma directa en la producción y calidad de los cultivos. Una herramienta que facilita y mejora las estimaciones de la evapotranspiración es la teledetección, que es una fuente de información que puede emplearse para obtener estimaciones de evapotranspiración a distintas escalas, tanto espaciales como temporales, que se fundamentan en procesos físicos que pueden ser observados a través del espacio. Un ejemplo de esto es el algoritmo Ceval, que es basado en la ecuación de la conservación de la energía, el cual permite la estimación de la evapotranspiración utilizando información espacial de diferentes sensores que proporcionan imágenes en donde se registra la radiación visible, la radiación infrarroja cercana y térmica. La gran ventaja de este método es la disminución en gran medida de la toma de datos de campo, lo cual y pues se obtienen muy buenos resultados en las estimaciones. Esto gracias a que pues, este modelo incluye múltiples variables que influyen directamente en el proceso de la evapotranspiración. Con esto pues minimizando costos y tiempos en las estimaciones en zonas de grandes extensiones de vegetación. Los objetivos del presente estudio fueron estimar la evapotranspiración utilizando imágenes así como validar las estimaciones con valores de evapotranspiración obtenidas con datos de estación climatológica locales. El estudio se realizó en el Rancho El Triángulo, en Gómez Palacio, Durango. Para el estudio fue considerado una superficie de 20 hectáreas con árboles de granado variedad Wonderful con 2 años de edad. Los frutales están establecidos en un sistema de siembra de 3 bolillos con separación de 3 por 5 metros, con una densidad de plantación de 666 árboles por hectárea. Y estos son regados con un sistema de riego por goteo. La evapotranspiración potencial se estimó con datos de una estación
agrometeorológica ubicada en el CENIRRASPA de INIFAP, también ubicada en Gómez Palacio. La estación agrometeorológica usada fue un modelo Davis. Los datos corresponden al mes de febrero a noviembre del 2016, aquí como se pueden observar en esta tabla. Las fechas corresponden a las 11 escenas descargadas para el cálculo por medio de Ceval. Para las estimaciones de la evapotranspiración mediante Ceval se utilizaron imágenes de satélite Landsat 8 con los sensores OLI y TIRS obtenidas desde el portal del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Además se utilizó un modelo digital de elevación de 30 metros, obtenida mediante el portal del INEGI. El procesamiento de las imágenes se llevó a cabo mediante el software ARGIS 10.3, el cual pues permite utilizar una serie de herramientas diseñadas especialmente para esto. Todo esto se realizó a través de la herramienta calculadora raster. Se llevó a cabo todo el procedimiento Ceval hasta llegar a la evapotranspiración instantánea como se muestra en esta figura. Primero pues se convirtieron los valores de niveles digitales de cada píxel a parámetros físicos, utilizando los datos que están en los metadatos de la imagen. Se calculó todo por medio de fórmulas. Por ejemplo, la radianza espectral representa la energía solar reflejada en cada píxel. La reflectancia, se utilizan valores de coeficientes de reflectividad reescalados, también suministrados en el archivo de metadatos. El albedo superficial se obtiene mediante la combinación lineal de las reflectancias. Primero se obtiene el albedo en la parte superior de la atmósfera. Los índices de vegetación se calculan y son utilizados con el fin de resaltar las características de la vegetación sana desarrollada frente al suelo. Para el índice de vegetación normalizada se utiliza la reflectividad del infrarrojo cercano y la reflectividad del rojo. El índice de vegetación del suelo se utiliza para disminuir las alteraciones presentadas en los valores del NDVI en las zonas de escasa vegetación. El índice de área foliar es una cantidad adimensional que se caracteriza por el dosel de las plantas. Está definido como el área de la hoja verde de un solo lado por unidad de superficie del suelo. También se calcula pues todo, ¿verdad? Se calcula todo. Por ejemplo, la emisividad de la superficie es la relación de la energía térmica emitida por la superficie térmica emitida por un cuerpo negro a la misma temperatura. La temperatura superficial se determina según el manual de Ceval mediante la ecuación modificada de Planck. El coeficiente de rugosidad corresponde a la altura de la vegetación sobre un plano desplazado definido como cero, que corresponde a un plano en donde la velocidad es cero cuando la cubierta vegetal termina. La radiación neta pues es la energía real disponible en la superficie del suelo. El flujo del calor del suelo es el derivado del gradiente térmico de la capa superior del suelo, y este gradiente varía según el índice de área foliar. El flujo del calor latente es el calor perdido por la superficie debido a la evapotranspiración. Este parámetro pues puede ser calculado en cada píxel de la imagen como un residuo del balance de la energía. Todo pues hasta llegar a la evapotranspiración instantánea. Este valor se calcula justo en el momento en el que es tomada la imagen, es instantáneo. La evapotranspiración se calcularon los datos de las dos metodologías mediante una regresión lineal y el índice de concordancia de Wilmot. Para la determinación de la precisión de las estimaciones, se tomó como un índice de 1 como una concordancia perfecta, mientras que un valor de 0 refleja una no concordancia.
Para evaluar la función lineal, pues se utilizaron los coeficientes de determinación R cuadrada, la pendiente B de la regresión lineal entre las dos estimaciones y los demás estadísticos como son la desviación media del error, la raíz cuadrada del error y el error relativo. Los resultados que se obtuvieron pues fueron los siguientes. Aquí en la tabla podemos observar los valores de la evapotranspiración mediante Ceval y mediante mediante Ceval y mediante la FAO 56. Las evapotranspiraciones mediante la FAO corresponden a las 6 de la tarde, que es la hora más cercana al paso del satélite. Los valores oscilan entre 0.25 y 0.58, que son estos valores tienen un comportamiento normal en donde los valores más elevados corresponden a los meses con la temperatura ambiental más elevada y disminuyen conforme la temperatura es menor. Esto es muy similar a los reportados en la cuenca del río Nazas. Y estos valores de Ceval se obtuvieron para cada píxel de la imagen y estos oscilan entre 0.17 y 0.58. En esta figura podemos observar la variación tanto espacial como temporal. El área de estudio corresponde al área en forma de triángulo. Estas son las 20 hectáreas, sin embargo utilizamos un área mayor para evitar errores y poder observar las variaciones y diferencias en los cultivos que hay a su alrededor. Entonces se puede ver, por ejemplo, aquí que para el 21 de marzo en la mayor parte de la superficie tienen valores muy bajos, oscilando entre los 0.15. Para el 9 de junio se incrementan los valores llegando hasta aproximadamente 0.6. Aquí pues se puede distinguir las variaciones marcadas entre los diferentes cultivos que se desarrollan. Para el 25 de junio la evapotranspiración pues se mantiene casi constante en toda el área, con rangos hasta de 0.55. Para el mes de julio los valores de la evapotranspiración disminuyen en la gran mayoría del área. Sin embargo, pues los predios tienen valores por encima de 0.55. Para el 12 de agosto los valores se vuelven a incrementar y para septiembre los valores ya decaen por debajo del 0.25. Dadas estas variaciones de la estimación, se encontró que aproximadamente para el 27% de las imágenes procesadas por Ceval se reportan con un valor mayor a estimado que con Pitman, mientras que para las otras 7 imágenes restantes el valor de la evapotranspiración se subestima. Las diferencias más significativas se presentaron en el mes de octubre. Aquí en el gráfico se muestra la relación que existe entre las dos, la estimación mediante FAO 56 contra Ceval. Se encontró una alta correlación entre los dos métodos, ya que para las 11 imágenes se ajusta a un modelo lineal con un coeficiente de determinación de 0.94. El método de la FAO 56 se tomó como referencia para determinar el error relativo. Aquí en la tabla se pueden mostrar los valores obtenidos para el cálculo del índice de concordancia y su valor es de 0.96. Como les decía, pues esto indica una buena concordancia entre las dos estimaciones, puesto que un valor de 1 representa una concordancia perfecta, mientras que un valor de 0 refleja una concordancia pobre. La eficiencia del método fue de 0.8 respecto al método FAO 56, considerándose entonces como bueno. Ya para concluir, pues se confirma que el método de Ceval es una herramienta muy útil para la estimación de la evapotranspiración con imágenes de satélite. El método Ceval permite hacer un análisis puntual, espacial y temporal de la evapotranspiración, representando ventajas en costo de equipos y en la limitada disponibilidad de datos del clima. Los datos sugieren que la metodología propuesta puede ser implementada con facilidad y con muy buenos resultados,
ya que se obtuvo un alto índice de concordancia en comparación a los calculados por el método de la FAO. Y aquí se presenta algo de bibliografía que utilicé para esta presentación. Muchas gracias por su atención.